México es la 14ª economía del mundo, pero viven 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza y 23 millones en condiciones de pobreza alimentaria, es decir, sin posibilidades de acceso a la canasta básica. En contraste, 4 personas concentran el 9% de la riqueza nacional. El Global Wealth Report indica que el 10% más rico de México concentra casi el 70% de la riqueza de todo el país. El modelo económico neoliberal incrementó el índice de pobreza en México y la nueva administración obradorista, si bien ya eliminó por decreto dicho modelo, en la práctica vemos que no tiene una política económica anticapitalista. Bienvenidos a nuestro programa Revolución Democrática 2.0. Estamos aquí para tratar en esta ocasión el tema del proyecto económico en el programa del PRD. Y tenemos y agradecemos la presencia de la maestra Isabel María del Rayo Mendoza González. Ella es egresada de la Escuela Superior de Economía en su licenciatura y de la Escuela de Comercio y Administración del Politécnico a nivel maestría. Agradecemos mucho la presencia. También tenemos la presencia de Ricardo Becerra, quien es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, es investigador y académico del CIDE y presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Ricardo, muchas gracias. Rafael, el agradecido soy yo. Vamos a agradecerle a todos ustedes sus comentarios en Facebook, en YouTube y sin más, comenzamos con este programa. Bueno, amigas y amigos, en este primer segmento vamos a hablar del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque el programa del PRD hace una crítica puntual a ese modelo que nos fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional y por las instituciones financieras de otros países. ¿Cómo ves tú este tema, Ricardo? El modelo neoliberal. Bueno, pues es una época del mundo, ¿no? Es mucho más que un presidente o un conjunto de políticas. El pensamiento y el modelo neoliberal es un hecho mundial. Es un tipo de creencias, un sistema de creencias casi religioso que se fundó realmente muy temprano, en los años 30, en un viejo coloquio que convocó un señor apellidado Lippmann y que desde entonces ha corrido con más o menos buena suerte por un montón de instituciones internacionales, nacionales, y ha sido generosamente financiado también por intereses económicos muy fuertes. Este modelo acabó de triunfar y se instaló en el mundo, no en un solo país, pero empezó en Inglaterra de Margaret Thatcher y en Estados Unidos de Ronald Reagan. Desde entonces también se hizo un canon en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y después se extendió como una doctrina de fe a lo largo de las escuelas de negocios, de universidades completas, centros de investigación, y aquí en México lo adoptamos muy alegremente en distintos centros, por ejemplo, destacadamente en el ITAM, que fue el Sancta Sanctorum del neoliberalismo en nuestro país. Desde entonces, esas ideas y esos prejuicios económicos, insisto, es como una religión, se han instalado en la cabeza y en los programas, incluso de la izquierda mexicana. Muy destacadamente, creo yo, en cabezas tan importantes como la del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el cual la política económica, básicamente, es precisamente y lastimosamente y paradójicamente repetir la receta neoliberal. ¿Con qué quiero decir con esto? Y así termino. Que uno, el Estado debe ser chiquito, no debe estorbarle al mercado. ¿Le llama política de austeridad? Dos, el gasto público debe también contenerse. La deuda es un pecado, aunque ya están recurriendo a ella. Y
el Banco de México es una catedral intocada, es nuestro Vaticano económico, cuyo fin único es combatir la inflación, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, a querer o no, la política neoliberal, a pesar del discurso, sigue, digamos, gozando de muy buena salud en el actual sexenio. Muy interesante. Algunos de los principios o principales características del neoliberalismo es, como ya lo dijo Ricardo, reducción del Estado. En México adquirió la forma de privatización de las empresas públicas, la reducción del presupuesto, la llamada disciplina fiscal y, muy importante, la apertura de las fronteras al comercio internacional. Principios estos que, aplicados dogmáticamente, pueden producir serias consecuencias en los países. ¿Cómo ve usted, maestra? Bueno, pues primeramente hablar de neoliberalismo es un tema, además de político, es un tema que tiene unas bases académicas. Es un tema que permite entender que lo que plantea es la desincorporación de empresas públicas del sector público. Además, es importante que en su momento, como bien lo dice el profesor Becerra, además de estos países, Reino Unido, Estados Unidos, en América Latina se empieza a implementar de manera vigorosa en Chile. En ese entonces, en la década de los 80s, el neoliberalismo era un sinónimo de eficiencia, de modernización. Entonces, plantea y promete eficientar el sector público, pero eficientarlo en un modo de adelgazamiento del mismo. Se incorpora empresas del sector público de diferentes formas. Una es pues la privatización entendida como una venta, otra sería la fusión, la desaparición y bueno, la justificación y la recomendación, como bien lo dice el profesor Becerra, fue hecha por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La justificación, muy concretamente, era sanear las finanzas públicas, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que se extendió en diversos países, incluso México. Empezaron a tomarse acciones de esa disminución o adelgazamiento del Estado. Y después de esas acciones de gobierno, en este caso Miguel de la Madrid, se legitimó, y esa forma de legitimarse fue a través de reformas constitucionales, del artículo 25 constitucional y el artículo 28. Entonces, es un proceso que, como bien lo dice el maestro, va más allá de fronteras nacionales, es un proceso pues mundial. Decir qué consecuencias trajo este modelo, pues es hablar de millones de pobres en este país, ¿no? Como viene el documento que amablemente me proporcionó Rafael Hernández sobre el programa económico del PRD, programa de crecimiento económico, menciona que como primer punto, como principal punto, es cuestionar a ese modelo o la validez de ese modelo que viene a multiplicar la pobreza y la desigualdad aquí en México. Pues sí, muy interesante, espero que sea del interés de quienes nos están viendo las características del modelo neoliberal, que en México se puede decir que se instaura desde hace 36 años, con el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, que es un fenómeno mundial que aquí en la América Latina tuvo sus primeros pasos en Chile, y en el país de Chile gobernado por un dictador militar, Augusto Pinochet. También hay que tomar muy en cuenta eso. Y bueno, y celebrado por Friedman, uno de los padres promotores, por Milton Friedman, que acudió a Santiago de Chile para bendecir aquel programa. Así es. Bueno, vamos a
terminar este segmento invitándolos nuevamente a dejar sus mensajes en Facebook, en YouTube, y vamos a ver y escuchar una cápsula sobre la Declaración de Principios del PRD. Declaración de Principios sobre Economía Justa y Equitativa. El PRD postula que la consolidación de una democracia desarrollada en México pasa por alcanzar no solo la democracia política, sino también la democracia económica y social. Lograr esto requiere modificaciones y transformaciones en el medio económico que den verdaderas oportunidades de igualdad a todas las personas y que permitan cambios sustantivos en la actual fragmentación de la sociedad. Alcanzar la democracia económica y social requiere también modificaciones y transformaciones del Estado que impulsen cambios de fondo en la estructura del poder. El PRD finca su compromiso económico con las grandes mayorías, con la justa distribución social de la riqueza, de manera tal que paulatinamente se logre disminuir las grandes diferencias económicas y sociales y se genere el acceso de las mayorías a mejores condiciones de vida, de trabajo, empleo y salarios dignos, es decir, a crear las condiciones materiales y culturales de existencia con equidad y justicia social. Como ustedes vieron, la Declaración de Principios del PRD fija las principales posturas del partido con respecto a la acción política, y en el tema que hoy nos ocupa, que es la economía, hay que decir que la Declaración de Principios establece que el PRD considera que el Estado debe tener la rectoría e intervención en las áreas estratégicas fundamentales y prioritarias del sector productivo, como son la alimentación, la producción de energías limpias, telecomunicaciones, procesos de alta tecnología, infraestructura, medios de comunicación, sistemas financieros y transferencia tecnológica para el desarrollo, entre otras. Pero bueno, vamos a continuar. Ya Ricardo en el anterior segmento hacía un comentario interesantísimo, la paradoja de que el presidente de la República, López Obrador, decretó supuestamente la abolición del neoliberalismo, pero lo que hace, la política que lleva a cabo, es neoliberal. ¿Cómo ve usted eso, maestra, en lo que se refiere a este gobierno? Pues me parece que es muy interesante y muy complejo. Yo esperaría que el presidente Andrés Manuel tuviera un equipo de asesores de diferentes sectores de la economía, principalmente el académico, ¿no? Porque dar este tipo de declaraciones es muy fuerte. Entonces, recordemos y hay que recordarle al señor presidente que ya no está en un momento de campaña, está en un momento de ejercicio gubernamental y las declaraciones que hace tienen que estar acompañadas de hechos para que entonces su actuar sea congruente. Me parece que hay una posición, de hecho lo menciona él como post-neoliberalismo, ¿verdad? Hablar de post-neoliberalismo, yo coincido con estudiosos del tema que dicen que es un tema más que académico, es un tema político, un tanto pragmático, ¿no? Este tema viene a salir porque gobiernos donde tienen una postura progresista han tenido un distanciamiento con este modelo neoliberal. Y entonces ellos plantean que van a ejercer o que están en una coyuntura, en un contexto post-neoliberal. En términos concretos, sí habría que ir revisando las acciones que este gobierno en política económica está implementando, llamemos política fiscal y llamemos política monetaria, para ver y para preguntarle si esta posición post-neoliberal es revertir el modelo neoliberal, es una continuidad o es un segundo capítulo del modelo neoliberal, o de qué se trata, ¿verdad? Entonces, bueno. Que habría preguntarnos, ¿verdad? Y todos como ciudadanos, pues ser muy críticos de la acción gubernamental, de las definiciones y declaraciones que se hacen, porque todos tenemos derecho
a una opinión. En el caso de estas declaraciones, y con base en lo que dijo la maestra, le recomendó al presidente rodearse de asesores de la academia, porque él tiene asesores, tiene un consejo asesor, nada más que es un consejo asesor en materia económica, pero de los grandes empresarios de México. Está ahí el dueño de TV Azteca, los dueños de Televisa y los grandes beneficiarios de la política neoliberal. ¿No es así, Ricardo? ¿Cómo ves? Pues más o menos. Eso es así, en efecto. Sí es muy desconcertante, ¿no? El neoliberalismo, Rafael, maestra Rayo, no solamente es un credo, sino sobre todo es un sistema mundial de instituciones y de fuerzas que condicionan la acción de los gobiernos para que se aplique ese mismo credo. Por ejemplo, uno no puede tener acceso a los créditos, a recursos en dólares del sistema bancario mundial si no sigue ciertas pautas al interior de los países conforme al credo neoliberal. O por contra, ¿no? Si usted se sale de ese canon, será castigado por las benditas calificadoras a las que todavía respetamos, digo yo, demasiado en este país, ¿no? Entonces, decretar la abolición del neoliberalismo desde un país, pues más o menos exótico como México, es poco menos que es una buena intención, pero está muy lejos de ser una realidad. Agregaría dos cosas al asunto. Uno, y creo que esto no está suficientemente recogido, y perdón por la crítica, por favor, dirigente, en el programa del PRD. Lo primero, México fue el primer país en el mundo, en 1985, que aceptó un gran préstamo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a cambio de gobernar al país con el programa completito que dictaba el credo neoliberal. Luego le siguieron otros, pero fue México al que le corresponde el dudoso honor de haber sido el primer país en todo el planeta que se tragó cada una de las píldoras del modelo neoliberal. De la receta. Ajá. Y segundo, hay por ejemplo un error en el programa del PRD, y no solamente del PRD, en el sentido de que el neoliberalismo crea desigualdad y pobreza. No, el neoliberalismo no crea desigualdad y pobreza. El neoliberalismo la necesita como premisa. Es decir, usted no puede entrar al juego de la globalización neoliberal como país si no es competitivo. Y como nosotros no somos muy duchos en la tecnología, ni tampoco en ventajas organizativas de las empresas, nuestra gran ventaja o nuestra única ventaja son salarios deprimidos y salarios pues en el sótano mundial. Entonces, entrar al juego de la competitividad que nos exige el canon neoliberal exigía desde el principio como premisa bajar y contener los salarios. Bueno, aquí en México la contención de salarios ha durado hasta este gobierno, hay que decirlo, 36 años completitos, en los cuales los salarios han venido a la baja. Hoy los salarios medios, no los salarios chinos, no los salarios mínimos, los salarios medios de México son más bajos que los salarios chinos, siendo ellos 1.300 millones de personas. Pero aquí, para forzar tu incorporación al neoliberalismo, tuviste que hacer una enorme compresión salarial. En ese sentido, y termino, perdón por extenderme, creo que la idea de compensar la pobreza a través del Estado y a través de programas sociales, siendo buena en algunos casos, no es la verdadera solución. Es limitada y además es remedial, no ataca la causa. Atacar la causa es tener una política de recuperación salarial responsable, correcta, bien estudiada a lo largo de los años,
para que el salario en México no siga siendo la condición de que el conjunto de la economía funcione. Vamos, si te parece bien, Ricardo, maestra Isabel, si les parece bien, vamos a profundizar en este tema en el siguiente segmento y vamos ahora a una cápsula del doctor Manuel Cifuentes para recomendar, que aquí lo tenemos, para recomendar una recomendación literaria, valga la expresión. Gracias, Rafael, y bienvenidos a este espacio de cultura democrática. Hoy quiero recomendarles a ustedes un muy importante libro de uno de los hombres significativos de la primera mitad del siglo XX, que es don Vicente Lombardo Toledano, un prolijo escritor, político, profesor universitario, fue director de la preparatoria, y que sin embargo el legado de Vicente Lombardo Toledano es muy importante. Yo quisiera recomendarles el día de hoy, en este segmento, un libro, como les decía, que además es una primicia del Partido de la Revolución Democrática. Es una primicia porque en este libro de colección de clásicos mexicanos de formación política ciudadana, como ustedes lo podrán ver, hemos recopilado pues diversos materiales de don Vicente Lombardo Toledano, como son un número determinado de escritos dirigidos a la juventud, una importante disertación que tuvieron Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano sobre el rumbo ideológico que debería de seguir la Universidad Nacional Autónoma de México, y otro debate entre ellos sobre el idealismo y el materialismo. Yo quisiera comentarles que en este libro de Lombardo Toledano que hemos recopilado aquí sus documentos, si bien es cierto que en su totalidad no son únicamente los de Lombardo, sino también está ese debate que comentábamos a través de los medios de comunicación en la prensa escrita que tuvo con Antonio Caso, ¿verdad? También aquí están recopilados, es de que aquí van a leer tanto la postura de Antonio Caso como la de Lombardo Toledano. Cabe mencionar únicamente, señalarles de que pues en este debate sobre el rumbo ideológico que debería tener la universidad, pues Antonio Caso tenía una postura sobre el idealismo, mientras que Vicente Lombardo Toledano sobre el materialismo ideológico. Lombardo Toledano consideraba de que el rumbo de la universidad, es decir, toda la actividad de la UNAM, ya fuera docente, científica, la investigación y la cultura, tenía que desarrollarse por esta carretera del materialismo ideológico. Riquísimo, como yo les comentaba, en los materiales. Aquí están dos grandes talentos de México, dos grandes plumas de la mitad del siglo XX mexicano, brillantes hombres, ¿verdad? Políticos, Antonio Caso más académico, ¿verdad? Que Lombardo un político, académico, docente, como les comentaba, y que dejaron gran parte de su pensamiento en este libro en el que hemos recopilado estos documentos, y también, como ustedes lo podrán ver, los escritos a la juventud, donde Lombardo Toledano destaca de manera importantísima el papel que deben de jugar los jóvenes y las mujeres. Es decir, en el lenguaje actual de equidad de género, los jóvenes y las jóvenes. Ustedes me entenderán. Y la importancia que deben jugar ellos en el desarrollo del país. Ellos consideraba que tanto en los jóvenes como en las mujeres está el futuro del país, y que su trabajo que deberían desarrollar definitivamente debería estar finalmente encauzado para beneficiar a toda la sociedad, encauzar las ideas con los problemas nacionales, pero siempre y cuando todo esto fuera en beneficio de la sociedad. Les recomiendo este libro de Lombardo Toledano, les decía, donde están recopilados los escritos a la juventud, la orientación ideológica de la universidad, idealismo y materialismo, que forman parte de este nuevo libro del Partido de la Revolución Democrática, que está aquí a su disposición y totalmente gratuito en la librería Ágora del PRD. Benjamín Franklin, número 84.
Ya saben ustedes, muchas gracias, compañeros, amigos cibernautas, y regresamos al estudio con Rafael Hernández. Bueno, pues ya escuchamos la excelente recomendación del doctor Cifuentes sobre cultura política. Hay que leer, hay que conseguir. Hay unas ediciones excelentes que ha hecho el Partido de la Revolución Democrática de literatura clásica de las ciencias políticas y también de los documentos fundamentales de nuestra república. Acérquense aquí al PRD a obtener sus libros. Yo también, entre paréntesis, quisiera recomendarles sobre el tema que hemos estado tratando. Hay un artículo excelente del doctor Pablo González Casanova que publicó hace poco, el 5 de mayo, en el periódico La Jornada, y que analiza al nuevo gobierno y lo señala y lo caracteriza como un gobierno que aplica un modelo de neoliberalismo populista. Muy interesante ese señalamiento del doctor Pablo González Casanova, quien es una autoridad de la cultura en México, de la historia, de la economía. Vamos ahora a entrar a este nuevo segmento que es un diálogo sobre el proyecto de la nueva economía con carácter social que contiene el programa del PRD como alternativa al neoliberalismo. Ya señalaba Ricardo en el anterior segmento algún planteamiento crítico que enriquece el programa del PRD en esta materia, pero seguramente hay otros temas que pudiesen sobresalir. Resumo, el PRD plantea una intervención, una rectoría del Estado en materia económica para fomentar la productividad, para elevar el crecimiento económico y también para distribuir de mejor manera la riqueza. Pero seguramente hay ideas que podemos encontrar que enriquecerán esta perspectiva. ¿No es así, maestra Isabel María del Rey? Sí, muchísimas gracias. Pues sí, hay temas que son muy preocupantes, en aspectos de política pública, de acciones de gobierno. Una es, bueno, en pasados días se presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Se presentaron 2 documentos. Y bueno, todos sabemos, los que son estudiosos y estamos en el tema, que una política pública tiene que estar alineada necesariamente con el plan sectorial, su plan sectorial y con el plan nacional. Entonces este gobierno empezó a presupuestar a través de todo este mecanismo de política fiscal y empezó a diseñar programas de diferente corte asistencialista y productivo, ¿no? Sin tener una línea, una ruta crítica como gobierno. Entonces, improvisando. Está como en lugar de planear, improvisa, ¿no? Claro, y totalmente descuadrado. Entonces, está este año ya con programas muy importantes, pero muy carentes de muchos enfoques. Voy a mencionar uno de manera breve, si me lo permiten, que es el programa de becas para educación media superior. Es un programa que está dirigido a jóvenes que estudian la educación media superior, pero el programa no contempla, vamos a partir de lo que contempla a los jóvenes que están estudiando nivel medio superior en escuelas públicas de todo el país, porque es una beca universal, ¿no? Pero el programa deja fuera, o a lo mejor no lo ha aclarado, sus reglas de operación, los jóvenes que estudian en educación a distancia. Y cito el caso, por ejemplo, de el estado de San Luis Potosí, que es donde hemos estado trabajando. Ahí tenemos varios subsistemas. Concretamente voy a mencionar 2: el Colegio de Bachilleres del estado de San Luis Potosí y el Centro de Educación Media Superior, los Centros de Educación Media Superior.
estos colegios se fundaron, el COBACH, en el año 73, y los CEMSAT se incorporaron, se iniciaron por allá de los 80s. Ajá. Bueno, concretamente, el 30% de los COBACH en el estado de San Luis Potosí están en localidades de marginación. Y el 30%, comenté, ¿verdad? 30%. Sí. Y los CEMSAT están ubicados, 80% de los centros, en lugares o localidades de alta marginación. Si revisamos este dato y vemos hacia quién va dirigida esta beca de educación media superior, pues deja fuera a los chicos. A los que más lo necesitan. Claro. Entonces, bueno, y vamos a tomar en cuenta cómo va a llegar este apoyo a través de tarjetas. En los lugares de alta marginación, pues no hay bancos. No hay, ni tampoco hay tiendas Electra, ¿verdad? Porque le asignaron las tarjetas al dueño de TV Azteca. Sí, aquí la idea podría ser que el apoyo llegara a través de esta empresa de telégrafos, que claro, la oficina es de una telégrafos, empresa pública. Claro, llegan a localidades de alta marginación. Entonces son inconsistencias. Yo sí repito que son detalles que a lo mejor los que no estamos en el tema no lo vemos, pero son temas que si realmente el gobierno quiere poner el acento en los más pobres, pues los está dejando fuera, los está marginando más. Pues sí. Ricardo, tú mencionaste en el segmento anterior un elemento muy importante, que es una política de recuperación del salario, y creo yo que es una idea que el programa del PRD en la materia debe retomar con mucha fuerza. ¿Qué otras ideas? Con mayor fuerza. Con mayor fuerza. El salario mínimo es una señal como la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? O como el tipo de cambio. Es decir, es un precio que influye e incluso determina muchos otros precios. En este caso, el salario mínimo pesa para abajo, en nuestro caso, sobre el resto de salarios. No es casualidad que estemos pues, en el sótano mundial en casi cualquier tema. Entonces, la política de recuperación de salarios mínimos es muy importante y tendría que ser el dedo en la llaga. Insisto, eso ya lo hizo el presidente de la República, el gobierno actual, pero no nos ha dicho qué pasos siguen ni con qué esquema vamos a mantener. Y se ha hecho por el actual gobierno solo en relación al salario mínimo. Sí, no al conjunto. Es el conjunto de salarios el que está definido. Debería ser. La segunda cosa que es algo inexplicable es, no sé por qué al gobierno actual le espanta tanto la palabra impuestos. México tiene la tasa impositiva más baja de América. No de la OCDE, de América. Cobramos menos impuestos que Honduras, sobre todo a las fortunas más ricas. Esto sí es para mí un misterio que un gobierno de izquierda hable mal y abjure de los impuestos. De hecho, fue muy enfático el presidente López Obrador cuando dije, no va a haber más impuestos. Bueno, pues yo creo que se le va a aparecer la realidad, como ya se le apareció la realidad con la deuda. Lo que anunció muy recientemente con Pemex, eso que hizo con HSBC y con JP Morgan, fue adquisición de deuda. 8,000 aunque le llamen recursos frescos, es deuda. Bien hecho, pero no hay que tener estos fetiches más o menos ideológicos y casi religiosos de que nunca voy a usar deuda. ¿Por qué? Es un país con grandes necesidades, empezando por Pemex. Nunca voy a cobrar impuestos. ¿Por qué? Si nuestros más ricos son los que menos pagan impuestos, incluso que los más ricos de Estados Unidos, con todo el Trump. Bueno, la tercera cosa, yo lo que quiero decir es que la reforma fiscal es absolutamente, una nueva reforma fiscal es absolutamente necesaria. Y el siguiente componente no neoliberal del asunto es que la inversión pública debe tener un plan bien sostenido a lo largo de los siguientes 6 años en ascenso para que salgamos de nuestro propio hoyo histórico. Fíjate, Rafael, profesora Isabel, el nivel de inversión pública que México tiene hoy con este gobierno no neoliberal es el más bajo
desde 1946, con una población pues como el tercio, ¿no? Como que era la tercera parte de la actual. En realidad hay un achicamiento. Es un achicamiento, claro, claro. Con toda la idea de que mejor repartamos un montón de dinero líquido a lo largo y ancho del país a miles o millones de personas. Pero eso no es necesariamente lo mejor, como nos lo han demostrado los casos de las estancias infantiles, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que no tenemos el suficiente personal para controlar los incendios forestales, ¿no? El presupuesto a la mitigación y protección ambiental se ha reducido 71%. No lo empezó López Obrador, hay que decirlo, no, lo empezó Peña Nieto, pero López Obrador siguió sus pasos. De modo que hoy tenemos la tercera parte del dinero que teníamos en 2010 para enfrentar el tipo de problemas y devastaciones como los incendios forestales que hoy nos agobian y que nos tiene con los ojos rojos, ¿verdad? Y las gargantas irritadas en la Ciudad de México. Es decir, salarios, reforma fiscal e inversión pública sostenida y en aumento, esos sí serían piezas muy importantes para cambiar en serio el modelo neoliberal. Bueno, pues muchas gracias, de veras que las aportaciones que han hecho, gracias maestra Isabel María del Rayo, maestrazo Ricardo Gracias. Becerra, las aportaciones, las ideas enriquecen la reflexión de los perredistas acerca de su programa económico y seguramente lo enriquecerán ahora con vistas al nuevo Congreso Nacional que habrá de celebrarse. Muy interesantes las reflexiones de la maestra Isabel María del Rayo, del licenciado y doctor Ricardo Becerra, Sí. Con aportaciones realmente importantes al programa económico del PRD, pero también es importante escuchar qué dice la gente. Vamos a oír qué dice la gente. Bueno, es un sistema económico que se estuvo utilizando en anteriores sexenios y en mi opinión se sigue utilizando. Hasta ahorita no ha habido ningún cambio, ninguna propuesta de cómo se va a modificar todo eso, porque el modelo económico sigue siendo igual. O cambio la transformación de cuarta referente a qué o en qué. El sistema económico sigue siendo el mismo. Pues que está mal, que está estancado, que no hay dinero. Si seguimos con lo mismo, yo el negocio lo veo mal, veo que la gente no tiene para consumir. No, pues que cada vez estamos mal, vamos de menos a menos. La economía del país yo creo que ha disminuido. Ha disminuido porque pues ahorita teníamos la esperanza, ¿no? Era la esperanza de México, el cambio de gobierno, pero en realidad lejos de mejorar la economía, pues yo para mi punto de vista ha disminuido. Pues yo lo veo mal porque en mi persona no veo que se levante económicamente. No hay mucho trabajo y pues para mí está mal. Estamos peor que antes, estamos muriéndonos de hambre. Bueno, el programa económico del PRD incluye, como decíamos al inicio, una mayor rectoría del Estado en materia económica, y para esto es necesario que se aborden las áreas estratégicas de la economía, que se regule la competencia evitando los monopolios y los oligopolios, que se abandone esa vieja idea del presupuesto base cero y el gobierno pueda tener la libertad de realizar inversiones, y como ya también se dijo aquí, una reforma fiscal progresiva que fortalezca las finanzas públicas de manera que el gobierno en sus distintos niveles pueda desarrollar importantes iniciativas que activen la economía y que redistribuyan de mejor manera
la riqueza. Sobre la base de este resumen, no sé si quieran hacer alguna conclusión brevemente, maestra Isabel María del Rayo. Pues sí, yo platico con mis estudiantes, comentamos los temas relevantes y bueno, vale la pena comentar. Hace unos días hubo manifestaciones en diferentes puntos del país, incluso aquí en la Ciudad de México, donde muchos grupos, por diferentes razones que son totalmente legítimas, se pronunciaron en contra del proceder de este gobierno. Y de hecho, ahí en un video que me mostraron, escuchaban las consignas de fuera el presidente, fuera Andrés Manuel. Y yo les decía a mis estudiantes, no, fuera no. Ya fue electo, ya hubo una fuerte inversión en un proceso electoral, ya es presidente, tiene que responder, tiene que cumplir y tiene que trabajar. Y si se está equivocando, desde diferentes sectores hay que retroalimentar para que el gobierno pues haga una redirección del conducir, porque no puede ser que fueron tantos años de campaña, que hay un proceso totalmente fuerte en términos económicos y que ahora se diga que todo el problema que hay es el resultado de los gobiernos anteriores, ¿no? Hay que pedirle al gobierno que se centre, que se tranquilice y que redireccione su política. Que deje de la campaña y que se dedique a gobernar, ¿verdad? Sí, sería bueno. Sí, y también creo que nosotros, esa política de austeridad me parece importante porque sí, uno estando en la academia, en las escuelas, a veces hay desperdicio de recursos y creo que uno tiene que tener la conciencia de aprovechar el espacio donde uno trabaja, aprovechar el espacio físico, los cañones, entrar a clases, dar las clases completas, los estudiantes, aprovechar que tienen un espacio que está muy reducido para muchos a nivel nivel superior, ser estudiantes, pero de calidad, pero es un compromiso individual. Tenemos que hacer conciencia que el aprovechamiento no va a ser porque el presidente lo diga, va a ser porque nosotros tomemos conciencia de que tenemos que aprovechar un espacio que cuesta y recursos escasos. Ricardo, una conclusión, ¿qué tiene que hacer, cómo puede participar la gente para atender y defender sus intereses en esta materia económica? Bueno, yo, contrario a lo que, digamos, para el sentimiento en boga, creo que la participación en partidos políticos es muy importante. No hay que dejarse picar por el bicho antipartido. Eso favorece precisamente la desestructuración de la política y los liderazgos mesiánicos. Eso no es bueno para la democracia ni para la convivencia. Y por supuesto hay que entrar a todos los ejercicios que se planteen, pero yo agregaría uno, pues muy típicamente socialdemócrata, y es la creación de un Consejo Económico y Social en México. Es decir, esta idea de que el presidente le dice a el señor Slim o al señor Azcárraga o al señor Salinas Pliego y al que quieras, ¿no? Oigan, aconséjenme por favor aquí en el cuarto de junto, pues es una idea, yo creo, más o menos virreinal, ¿no? Monárquica, de otro tiempo. Hay que formalizar la representación, esos intereses están ahí, hay que escucharlos, pero hay que escucharlos de manera transparente, de manera clara, todos, igual que los sindicales, ¿no? Igual que los campesinos, igual que las organizaciones sociales, la sociedad civil, etcétera. Es decir, aparte del Congreso de la Unión, creo que nos debemos esta gran tarea de escuchar y visibilizar los grandes intereses que conforman a la nación tal cual son. Y en ese sentido, creo, como España lo tiene, como Francia lo tiene, como Inglaterra lo tiene, escuchar con claridad cuáles son los intereses y los puntos de vista de las grandes empresas y de los grandes sectores sociales, le haría muy bien a la política y a las decisiones económicas de México. Un consejo económico y social.
Ya existe, por cierto, en la Ciudad de México. Todavía no se echa a andar, pero la Constitución de la ciudad, que fue votada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, prevé la creación de un Consejo Económico y Social. De hecho, ya lo había, y fue a partir de ese Consejo Económico y Social que se plantearon cosas tan importantes como el debate del salario mínimo, por ejemplo, en el gobierno de Mancera, ¿no? Es decir, son cosas útiles que sirven para ventilar los intereses, insisto, que inevitablemente existen y hay que escucharlos y hay que trabajar con ellos. Pues, sí, yo agregaría una cosa. Creo que sí es importante que el gobierno, lejos de limitar o marginar a quien piensa diferente, sea más incluyente. Creo que él debería pedir la participación. Pero no es su gracia, ¿no, Isabel? Es su obligación. Es que es como obligación. Sí, no hay, por favor, señor presidente, escuche. No, hay que generar un órgano de Estado, claro, que obligue. Que sea incluyente. Exacto. Pero incluyente con todas las expresiones políticas, con el PRD, con el PAN, con el PRI, con otros partidos, con otros sectores, que sea un gobierno que incluya a pensamientos diferentes, porque la riqueza se hace a través de la diversidad. Y si él sigue por esa ruta, solamente incluyendo a personas que él considera que van a decir sí a todo lo que él diga, pues está equivocado, porque es un pensamiento muy unilateral. O sea, el país no va a salir nunca de donde está. Hay que escuchar, como lo dice el doctor, pero hay que incluir a trabajar a otras expresiones políticas. Pues ahí están las conclusiones de nuestros invitados, pero también escuchemos lo que opina la gente. Aquí tenemos sus opiniones. Pues que diera trabajos, que generara empleos y que pues sí, que cuidara a nuestros pequeños comerciantes. Pues sí, que dé más oportunidades a los nuevos, así que los chavos, todos que quieren trabajar. Pues a lo mejor impulsar a los comerciantes, a las microempresas, para que puedan mejorar sus precios en sus productos. Generación de empleos, generación de proyectos productivos, o sea, se tiene que generar. Si no se genera, no se va a poder avanzar para nada. Bueno, pues ya para concluir y como conclusiones, ¿alguna idea que se haya quedado ahí, maestra? Pues sí, pues una forma de participar es también por la vía o por el sistema de partidos. Estamos ahorita pues con la invitación del Partido de la Revolución Democrática, y es un partido que abre estos espacios que son tan importantes para la difusión, para la información, y pues bueno, ya la ciudadanía, dentro de su corazón y dentro de su sentir, verá pues qué expresión política es la que mejor prefiere, pero sí es importante la participación activa en la vida económica de este país. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, yo siguiendo con las recomendaciones de libros, quizás haya que decirle sobre todo a los jóvenes, pero también a los más viejos como yo, que México cuenta, por fortuna, probablemente, con la investigación acerca del neoliberalismo más penetrante y más importante, casi de cualquier habla, podría decirlo, gracias al doctor Fernando Escalante. Se trata de 3 libros muy importantes. El primero se llama Breve Historia del Neoliberalismo. El segundo se supone que es Ciencia. Ambos están en el Colegio de México. Y el tercero, que es, digamos, la cereza que corona ese pastel, el Coloquio Lippmann. Es decir, la genealogía más básica, el origen absoluto de la ideología y el credo neoliberal. Fernando Escalante, creo, ha hecho para México, para la lengua española y probablemente para el mundo, insisto, la investigación más interesante sobre cómo surgió esta masonería que se convirtió en un canon mundial y que todavía, a pesar de todo, nos sigue gobernando. Pues
Muchas gracias a nuestros invitados por su importante participación, sus recomendaciones, y a nuestro público, pues que no dejen de compartir nuestro programa Revolución Democrática 2.0 y de poner sus comentarios en la página de Facebook y de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.